¿Qué tal, amigos de We Capital? Muy buenas noches, los saluda Rosa León, a nombre de todo mi gran equipo encabezados por Francisco Rangel, Ángel Durán, Jesús Durán, Irma León, y bueno, pues qué decir de Conecta de México, que hace posible que semana a semana nuestra plataforma esté al aire a través de esta, su red social Facebook. Y bueno, los saludo desde aquí, desde nuestras instalaciones en Francisco L. Montejano, 1280. Nos damos cita en este encuentro, un encuentro mucho más íntimo con nuestros invitados de los viernes, para conocer un poco más de su trayectoria, de su vida y sobre todo de la visión que se tiene en este, ahora sí, siglo XX, ¿no? Con muchas situaciones que queremos sobre todo aprovechar, pues la presencia, la trayectoria, la inteligencia de mi invitado. Estamos hablando de mi amigo Arturo López Corella. Arturo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy contenta, muy feliz que hayas aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por invitarme y tener esta oportunidad de estar platicando contigo y con tu audiencia. No, pues desde hace muchos años. Estoy a tus órdenes. Sí, desde hace muchos años dirían en el argot que te traigo ganas. Hazme la buena. En el buen sentido de la palabra, de poder conversar contigo, porque obviamente al final del día lo que queremos resaltar en este espacio, pues ha sido tu trayectoria de vida, como profesional, como un hombre binacional, aunque renunciaste a tu nacionalidad norteamericana. Arturo, amigos, pues nació en Estados Unidos, aquí en Caléxico, como muchos de los que nos puedan estar escuchando esta noche. Sin embargo, pues decidió, ¿no? Esa parte, quiero que me digas, ¿por qué decides renunciar? Antes de que entremos en materia. Bueno, yo nací en Caléxico, pues circunstancialmente, hasta cierto punto, porque mucha de la familia de mi padre vivía en Caléxico. Total, yo nací allá, pero pues estaría tres días y nací a una cuadra de la línea, así que más cerca que muchos que nacieron en el Hospital General, por ejemplo, que está a 10, 15 cuadras. Bueno, en fin. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando en aquel tiempo para tener un título profesional se requería la nacionalidad mexicana. Había problemas para que los extranjeros tuvieran la nacionalidad, tuvieran un título profesional. Y entonces, al cumplir los 21 años, pues decidí renunciarla. Acudí al consulado, que en ese tiempo estaba aquí en Mexicali, por la Avenida Madero, precisamente a un lado de Vancomer. Bueno, de lo que era Vancomer, ya cerraron también. Y ahí es una renuncia expresa que sí les extrañó bastante. Porque pues la corriente era contraria. Era contraria, ¿no? Pero en fin, renuncié a esa ciudadanía y pues soy mexicano por nacimiento, porque de acuerdo a nuestra Constitución, los mexicanos, hijos de padres mexicanos, pero nacidos en el extranjero, son mexicanos por nacimiento, ¿no? Así es. Háblame de ese Mexicali que te tocó, la primaria la hiciste en... Yo la hice la primaria en Caléxico, de hecho. En lo que era la escuela de Guadalupe, ahora Olga, ¿no? Que le llaman. Ahí hice la primaria y luego pasé un examen de las materias que en cierto modo no fue muy problemático porque mi madre era maestra y las vacaciones, para lo que ustedes cuando salían tiraban todo y se iban a jugar, nosotros el primer día de vacaciones amanecía un horario pegado en algún lugar visible que decía de 9 a 10 español, de 10 a 11 matemáticas, de 11 a 12 geografía y luego ya las actividades, el recreo. Entonces las vacaciones eran muy relativas porque eran algo de estudio, pues para poder compaginar el aspecto que faltaba de la enseñanza nacional, ¿no? Entonces cuando yo pasé los exámenes en la escuela Distrito Federal, que está acá en Pueblo Nuevo, pues la verdad es que no fue nada del otro mundo. Mi hermano hizo lo mismo, o sea, lo más que él pasó exámenes de primaria y de secundaria, porque él hizo la high school allá. Y entonces ya pudo entrar a la preparatoria. En ese tiempo era mucho más estricta la cosa de la revalidación. Ahora veo yo que con cierta facilidad, como debiera ser, pero en aquel tiempo había mucho... ¿Recelo? Pues recelo, nacionalismo, llámale como tú quieras, pero entonces se requería hacer esa formalidad del examen, ¿no? Así es. Y entré a la secundaria 18.
a una generación gloriosa, bueno, para no. Claro. Siempre el que está ahí Sí. se le hace gloriosa y única, ¿verdad? Claro. En 1952. 1952. Sí. De tus compañeros, ¿de quién recuerdas o qué destacarías de ellos? Bueno, te comentaba que nosotros sentimos que es una generación única, pero sí, ya viéndolo de manera objetiva, pues sí hay personajes importantes en la vida del Estado. Y te puedo hablar pues, de un rector como Rubén Castro Bojorquez. Te puedo hablar de un funcionario de muchos años como Lorenzo López Lima. Te puedo decir que el alergólogo número 1 del país es Huerta, nuestro compañero. Y te comentaba hace rato que 4 de los compañeros de esa generación Incursionaron en el periodismo y son personajes importantes. El primero que entró al periodismo fue Enrique Galván Ochoa, que todavía está muy vigente en La Jornada, ¿no? Claro. También él tiene una columna en El Nuevo Mundo con el seudónimo de Satanás. Y él invitó a Horacio Enrique Nansen, que el poeta malogrado que se nos murió, y Horacio escribía en el ABC, el antecesor de La Voz de la Frontera, con el seudónimo de Mefistófeles. Y luego me invitaron a mí a escribir una columnita muy, muy discretita en el vespertino del Nuevo Mundo, que se llamaba El Centinela en ese tiempo. Y yo escribí una columnita ahí con el seudónimo de Lucifer. Nos creíamos los diabólicos, ¿no? Y después entró otro compañero de la secundaria que pues es el gurú aquí del periodismo. Me refiero a Edmundo Bustos. También es de nuestra generación. Y desde luego también entró un poco después Flavio Artemio Jiménez Castro, que también, o sea, son periodistas muy conocidos aquí, todos de esa generación. Así es. Es curioso. Entonces, bueno, nosotros, de hecho, la generación 52-55 de la 18, la nombramos por aclamación Horacio Enrique Nansen, en recuerdo de nuestro ¿En qué momento compañero dijiste, yo voy, o porque era la tendencia en el pasado, ser abogado o ser médico? Era como parte de esa cultura, ¿no? No sé si de las familias mexicanas, de decir, mi hijo es médico, mi hijo es doctor, mi hijo es bueno, yo creo es que abogado. Aquí, perdón, te estoy interrumpiendo. ¿Por qué derecho? ¿Por qué te inclinaste por el derecho? Bueno, para empezar, estamos hablando de 1955, no existía la Universidad Autónoma de Baja California. El máximo grado académico que había en Mexicali era secundaria. Así es. De hecho, en ese tiempo había nomás 2 secundarias, la 18 y la 30, que estaba acá en la colonia Cuauhtémoc. Okay. No había preparatoria. Entonces, las personas que querían ir más allá tenían que emigrar a Hermosillo, Guadalajara o la Ciudad de México. Pero había otra situación. Bueno, aquí había lo que eran las carreras comerciales, que eran, vamos a decir, la salida cercana y la normal, ¿verdad? Yo no tenía vocación de maestro. Nosotros no éramos agricultores, que fue la época de oro de los agricultores, donde los compañeros agricultores, los hijos de agricultores en la 18, chamacos de 15, 16 años, pues traían carros del año, ¿no? Así es. Entonces los que no éramos agricultores, pues éramos los desfavorecidos de esa generación. Mencionabas que tu mamá fue maestra. ¿Tu papá? Mi papá era pues comerciante, trabajó en varios y terminó su último trabajo fue en la XCD, porque la XCD, el concesionario era Carlos Blando. Carlos Blando era cuñado de mi papá, o sea, está casado con mi tía Margarita. O sea, que por cierto, don Carlos, mi tío Carlos, fue el precursor de la televisión, él fue el que inició el Canal 3. El Canal 3 en Mexicali, así es. Esa historia que ya tiene más de 60 años. Inició el Canal 3. Bueno, el caso es que pues no había muchas salidas. Yo estaba optando por una de dos, o ingeniería o derecho, que eran las dos cosas que me gustaban.
Y me fui, me incliné por el derecho. Por el derecho. Entras a la UNAM. En la UNAM, sí, generación 57. Generación 57. 57, sí. O sea, el 68 estaba muy lejano. Yo tuve, pues como nos pasa a todos los que tenemos un poco de ingrediente, no necesariamente académico, no quiero decir artístico, sino pues desviaciones naturales de la juventud. Yo a veces me salía de la escuela, entonces mi carrera fue larga, pero constante. Entonces, yo de hecho salí en el 57, terminé, perdón, en el 66 hice mi último examen. La tesis la hice en el 67 y luego me vine para acá en el 68. Y cuando ya iba a recibirme, al subirme al avión, en aquel tiempo te daban los periódicos en el avión, sí, me dieron el Excelsior y en ese día había entrado al ejército a la UNAM. Estoy hablando de septiembre del 68. Entonces fui a México, no había examen obviamente, ya no había, estaba cerrada la UNAM, me regresé. No me tocó el 68. No te tocó. Gracias a Dios. Lo viste de lejos. ¿Qué lectura le das a ese pasaje de la historia de México? Bueno, yo lo que sí vi es que había mucha agitación en la ciudad. Andaban los tanques y el ejército recorriéndola. O sea, había un clima de mucha tensión porque se estaba cuidando las Olimpiadas, ¿no? Entonces, pues era obvio que estábamos en un estado de sitio, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? No tengo la menor idea, no tengo información suficiente, pero pues obviamente que eso es un exceso de pues no sé, les ganó el miedo, no sabemos, yo no sé qué pasó. No conozco las personas que estuvieron allí. Me tocó alguna vez por súplica de un amigo que ir a buscar a su hermana que había andado en eso y que estaba desaparecida. La fui a buscar a 2 domicilios que me dio, no la encontré. Después apareció, ¿no? Andaba escondida, pero no quiero decir el nombre porque no tiene sentido. Pero pues de Mexicali, yo la verdad no de Mexicali está Rosalvina Garavito. Que no era Rosalvina Garavito. Pero fue una mujer mexicalense. Sí, claro, muy importante. Que muy importante. Sí, pero no era Rosalvina Garavito. Total que yo no vivía. Yo ya estaba trabajando aquí en Mexicali, en Kenworth, Mexicana, y pues... O sea, sales de la escuela de Derecho, te incorporas a una empresa, pues el ícono, creo que la mejor empresa. Sí, tuve la fortuna yo ya había litigado un poco en México, pero pues hacer pininos, ¿no? Y cuando vine para acá, pues yo pensaba que iba a ser la prolongación normal de la carrera, ¿no? Sí. De seguir litigando. Pero me salió esa oportunidad en Kenworth Mexicana en la dirección de lo que ahora le llaman recursos humanos, en aquel tiempo le llamaban relaciones industriales. Y don Gustavo me dio esa oportunidad y fue providencial porque ahí me enseñaron a trabajar, la verdad. O sea, yo venía en las facultades de Derecho y yo creo que sigue siendo... ¿En qué época entraste a Kenworth? En el 68, en julio del 68 entré a Kenworth. 68. Y ahí estuve hasta el 73. O sea, te tocó la época... del cambio de la planta de Bogotá, de la colonia Cuauhtémoc, a la planta nueva en Palaco. En Palaco. Me tocó ese cambio, sí. Muy interesante empresa. ¿Crisis? Bueno, la crisis fue precisamente cuando el cambio, que hubo una baja de producción y tuvimos situaciones de tensión laboral, pero don Gustavo era un hombre con mucha visión y con mucho humanismo. Y él creó instrumentos de paz laboral inéditos. Así es. Y es muy curioso porque pues se ha mantenido en esa forma. Es una empresa que yo la quiero mucho. Ahorita es una empresa global, pero recordemos que tiene el sello, ¿crees que ese ADN continúe ahí? Yo creo que sí, yo sigo teniendo contacto. Y hay grupos de ex Kenworth
que se reúnen cada mes. Sí, está Martecano. Entre pues ellos. sí, claro, Martecano. Está también Salvador Rojas, ¿no? Está, sí, Gerardo, en fin, hay muchos. Pero eso fue una etapa para mí muy orientadora, muy formativa. ¿Por qué dejas Kenworth? ¿Por qué sales de Kenworth? Yo salí de Kenworth porque me ofrecieron la dirección de lo que era el centro patronal, ahora Coparmex. Okay. Entonces yo me salí en diciembre del 72 y ya empecé en enero del 73 en el centro patronal como director, que era el de tiempo completo, ¿no? Así es. El presidente era Francisco Molina Robles, fue el primer presidente que me tocó. Acababa de terminar Eugenio Lordi, de hecho. Okay. Y ahí estuve del 73 hasta a mediados del 76, que ya me puse un despacho y me fui a tu despacho. A mi despacho. Así es. El cambio, yo creo que quiero hablar del cambio que hubo en Baja California, que fue en el 89, ¿no? La primera. En el 89, así sí, es, claro. El primer gobierno del Partido de Acción Nacional. Pero si les parece, lo vamos a dejar para el siguiente segmento. Seguro que sí. Estamos conversando con Arturo López Corella. Continuamos.